Qué mala ahí suerte. colgado y justo por ahí pasaba un heladero, no sé si agarró el parapente o lo agarró a él y tiene clavos en casi todas las uniones del cuerpo, entonces Con mi papá, ¿no? Muchas veces ha sido bien difícil como hablar con él. De hecho, en la etapa de las creepypastas, ¿no? Yo conocí como creo que el lado más oscuro de mi papá. No estábamos cerca, no éramos cercanos. O sea, yo conozco a mi papá recién como a los... ¿cuándo te que a firmó? los 20 por ahí. Siento que mi papá, no tengo muchos recuerdos de mi relación al inicio, pero emocionalmente como que yo sentí un abandono emocional. Aquí nos escuchamos, nos sostenemos y nos inspiramos. Esto es Juntas Floreciendo. Yo soy Gabriela. Yo, Gaby. Yo soy Ara. Yo soy Janet. Y bueno, chicas, como este podcast es como un collage de nuestras vidas, de nuestras experiencias, de nuestros aprendizajes, ha aparecido otros personajes importantes. Wow. Más personajes, me encanta. Esta serie es como algo que... como Game of Thrones, ¿no? Como siempre aparecen unos personajes, pero aquí no mueren, ¿no? Así como aparecieron las parejas también, para quien no ha visto el episodio, no olviden suscribirse, la campanita, todo esto, comentar, todo esto importa. Han aparecido otros personajes y ahora por motivo del Día del Padre es que este episodio se llama ¿Y cómo es tu papá? ¿Cómo es? Chan. Chan, 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 chan. Me he preparado mucho para este episodio. Entonces, cuéntame, chicas, ¿cómo describirían que son sus papás? ¿Cómo son física, emocionalmente? ¿Cómo los Bueno, describirían? Bueno, mi papá es muy gracioso. O sea, todo el tiempo está jugando con nosotros, así, haciéndonos bromas. Ajá. De ahí es renegón también, es así un gruñón, es muy... Las cosas se hacen así, se hacen de esta manera y es muy... así. Yo creo que esa parte he heredado de él, que soy un poco renegona. Muy... Muy... El mío está loco. Sí, o sea, también es súper divertido, también es bastante serio, o sea, es raro ya, porque por un lado es de sí, vamos a chupar, que mañana se acaba el mundo, y por otro lado es, hija, agarra bien tu tenedor, ¿no? Ajá, ya, Esos no son los modales de la mesa, ¿no? Y por otro lado, sí, que el parapente, que la moto, que esto, ¿no? Y por otro lado, hija, pero Dios, es amor, sí. Bueno, mi papá es una persona bastante trabajadora, hoy a sus 71 años que acaba de cumplir. Todavía sigue pensando en sus negocios, lo que quiere hacer, como que trabajar. Nosotras más bien ya estamos en ese momento en el que le decimos, ya pa, pero piensa en el retiro, ¿no? Entonces es una persona muy trabajadora, muy creativa, es emprendedor, o sea, su negocio salió de su creatividad realmente, hace merchandising. Es una persona bastante... como constante, es una persona que por ahí se ha superado un montón, o sea, en la vida, ¿no? Como su situación económica fue cuando estaba niño era bastante pobre y ahora es alguien que, bueno, vive tranquilo. Es una persona que también es volátil en sus emociones, como que es una persona muy emocional, aunque a él le cuesta reconocerlo un poco, ¿no? Como que sus emociones fluctúan y yo creo que en eso nos reflejamos un montón. Es una persona que siempre va a tener algo para decirte al respecto, para bien o bueno, también para un poco incómodo, pero siempre tiene una palabra. Es una persona muy inteligente. Yo admiro mucho de él, su inteligencia, que le gusta mucho leer y te cuenta las cosas que ha leído, ¿no? Su entendimiento. Es una persona un poco a veces dura con las situaciones que necesitan un poco que ablande más su corazoncito, pero está en ese proceso también, ¿no? De poder modificarse, de poder escuchar más. Creo que algo que yo resalto de él es que ha aprendido a escuchar y ahora es una persona que escucha un poquito más. Todavía podría seguir trabajándolo, pero al menos un poquito más. Ese es mi papá. Bueno, mi papá, dicen las malas lenguas,
que es como yo con pelo corto. Eso Qué dicen malas las lenguas. A mí también me dicen un poco lo mismo. Sí, y una amiga me dice ahí, por ahí la Lourdes, que siempre dice, pero tu papá es churro. Dice, o sea, ¿por qué te ofendí? Y yo, ¿qué? ¿No? De la nada. ¿Tienes algo que decirme, Mi amiga? papá también es churro. Mi papá también es churro. Y también dicen que me parezco a él. Yo creo que sí. Yo sí, mira. O sea, sí. Los rulitos acá, ¿no? Ella. Sí, yo también me Sí, parezco a él. De hecho, cuando me operé la nariz, renegó porque me dijo, ya no eres Suárez. Todos los Suárez Suárez, estaban ahí, ¿no? Condensados. Arizones. Y bueno, mi papá es muy gracioso, pero yo no diría que es gracioso por los chistes que hace, sino que, no sé, su existencia me da risa. Pero nos reímos de ti, contigo o de ti. Como- De las dos, de las dos, ¿no? De las Así como cuando se confunde, sus caras que hace. Tengo una colección espectacular de stickers de WhatsApp de mi papá. Es ya un paquete de stickers de WhatsApp y es súper Vendo. súper futbolista, extremadamente futbolista. Cualquier cancha que ustedes conozcan de la ciudad de Lima, mi papá ya jugó ahí un partido. O sea, él estrena canchas de fútbol. A eso se encanta. dedica. En control de calidad. de cancha, ¿no? Literal. Así está la cosa, querida. Y cuéntame, si a veces hablar de los papás es complicado. O sea, hoy en día hablar de la relación con los padres, ¿saben? Siempre sale por ahí la herida paterna, sale... Que existe, definitivamente, que ¿no? existe, ¿no? Hay padres ausentes. Hablar la palabra muchas veces papá con inteligencia emocional a veces parece algo que no está relacionado, ¿no? Pero ustedes, si la relación con sus papás fuera un género de una película, Ah, me encantan esas preguntas. ¿qué género sería y por qué? Scary movie. Si mi papá fuera un género. O sea, la relación que Ah, tienes ya, con la tu papá relación, sí. Ok. es un género de película. Uy, drama, creo. Yo diría que la relación con mi papá es una película peruana. Está mal hecha. No, como que... Se ven personajes repetidos. Exacto, a veces aparecen los mismos actores de siempre, entonces como que siempre solemos tener las discusiones por las mismas cosas, solo que otras versiones, ¿no? Que es obviamente él que todavía a veces vive en esto de yo te tengo que enseñar y es como sí, pero ya pasó esa época en la que yo igual escucho, igual aprendo, no digo que no, pero es como, yo ya tengo mi cosmovisión, mis decisiones, que puede ser un poco alejada de la tuya y necesito aceptación. Mi papá ya empezó a validarnos. En algún momento también hubo mucho alcohol, brandeado por Brahma, no sé, pues, como clásica película peruana que aparece en tus marcas. Harto pollo a la brasa, Inca Kola también. De todas maneras, los domingos de pollito a la brasa eran increíbles. Pero sí, como que creo que a Full base veces... la película. Sí, como que a veces... ¿por qué lo digo? Porque como hay como chiste, o sea, como la pasamos bien, pero también hay su terrible dramón, ¿no? Mi papá y yo solemos... Ahorita... Y qué bueno que hayamos de repente tocado el capítulo en este momento donde estamos como bastante estables, porque ha entrado una nueva etapa en nuestra relación que tiene que ver con la entrada de Joy, mi bebé, a la vida, ¿no? Entonces ya él es abuelo y es un buen abuelo, es un gran abuelo. Yo, como decía, creo que hace unos capítulos, como me sano mucho viéndole. Entonces, diría eso, ¿no? Como hemos tenido etapas en las que no ha producido nada este cine peruano, como no nos hemos visto, ¿no? Nada que ver en la cartelera. Y eso también ha ayudado a luego reencontrarnos con más conciencia, porque creo que mi papá y yo somos personas de procesos largos, como el cine peruano, ¿no? Que a veces grabas una película y sale 10 años después. Así que creo que sí, eso sería la relación con mi papá. Tú dijiste cine peruano y yo calaterío. No, ¿Está mal hecho? yo creo que seríamos más de esas películas así como las que hacía Chasqui Audiovisual, Juliana, Gregorio. Oye, Juliana, a mí me encanta. Vida dura, ¿no? Como hemos tenido nuestra tragedia, Yo soy pues, muy ¿no? fan de esa película, de Juliana, me o sea, encantó. Sí, son muy buenas. Véanla, En verdad no es Juliana, Juliana, es Juliana. es Juliana. Juliana para los amigos americanos. Aquí no Sí, no hemos visto conocemos, nada, sí. no. Chicas, Ya, de ahí les nomás. paso, de ahí No les se paso. preocupen. Gracias, gracias. Un día Sí, llorar en agradecida. mi casa. Ya. Sí. Juntas, llorando. Chutas, llorando. Bueno, la relación con mi papá, creo que al inicio
era como, no estábamos cerca, no éramos cercanos. O sea, yo conozco a mi papá recién como a los ¿Cuándo te que a firmó? los 20 por ahí, Entonces, recién conozco a mi papá. Un reality show, entonces, así, la relación con tu O papá. sea, no conversábamos, no recuerdo ser muy cercana, pero ya ahora en la adultez, mi papá quería como aconsejarme, ¿no? Cuéntame, si tienes algún problema, dime, hijita, yo estoy para ayudarte. Entonces siempre queriéndome aconsejar, y ahí cuando le contaba, mi papá es muy chapado a la antigua, pues, ¿no? Entonces sería como un documental. ¿Qué género, o sea, qué género sería? Un documental, No sé. yo creo que es un poco dramática la relación con mi papá, es un poco drama. Ahí tenemos nuestros momentos de, pasa esto, pasa lo otro, pero al final Días de encontramos- Santiago. dice. Claro, seguimos con las referencias. Sí, me encanta. Si fuera una película, ¿no? Pero esa es la relación que yo tengo con mi papá, ¿no? Más, o sea, yo digo que es un drama. Irlandés, Un- alemán. Un K-drama. Un dorama, me gusta. Es un dorama, sí, ¿La de qué? todas maneras, sí, claro. Sí, claro. Es Scary Movie, yo creo. Scary Movie. Sí, o sea, porque... O sea, una parodia de película de De terror. terror. Sí, porque... Sí. 100% identificada. Sí, o sea, es que en sí cuando suena el teléfono y sé que es él, viene el porque nunca sé con qué me va a salir y de repente aló, no, y o sea, Ok. y viene de largo, entonces sí, es que siempre siempre ha sido raro. Sí, no sé cómo describirlo. Porque bueno, o sea, cuando yo era niña, él estuvo hasta los 14 años, entonces los fines de semana parábamos juntos, pero como que yo en la computadora, él haciendo sus cosas y nos encontrábamos para comer o por ahí ir a montar bicicleta. O sea, mi papá siempre ha sido muy aventurero. Después cuando él se fue, no lo vi hasta los 21. Y él pensaba, o sea, yo fui terminando una relación larga, entonces él pensaba que se iba a encontrar una hija con el corazón roto, que iba a vacacionar, ¿no? Que buscaba a su papá, ¿no? Y yo pensaba que iba a encontrar un papá como que muy estricto, pero a la vez con sus locuras. Pero cuando nos vimos fue rarísimo, o sea, fue como... hijita, un pucho, hijita, una chela, hijita, esto, ya, dale. O sea, así borrachísimos en la moto, no hagan esto. Por favor, no. Responsables. Pero, o sea, pasamos 3 meses cagándonos de risa. O sea, en verdad que la pasamos súper bien. Y después ya cuando yo me regreso a Lima, pasaron cosas. Después él viene a Lima. Pero cuando él viene, la relación ya no estaba tan bien entre nosotros. O sea, yo siento de que en ese tiempo fuimos tan cercanos que él trató de... ¿Cómo quien dice? ¿No le das el dedo y se va hasta el hombro? Ya. Ya, sobrepasó la Entonces confianza. sobrepasó la confianza. Él estaba en Venezuela, necesitábamos sacarlo de Venezuela. Yo había recibido dinero y cuando le dije, papá, ¿yo te puedo ayudar? Él llamó a todos sus amigos, ya no me ayuden, mi hija me va a sacar de aquí y me pagando un pasaje completo de Venezuela a Suiza. Y encima el señor quería hacer su parada en España y me hizo berrinche porque le dije, papá, no tengo más. Entonces... No le des ideas a mi papá. Entonces ya cuando pasó todo esto, yo como que mantuve mi distancia porque dije, o sea, no puedo, o sea, pero ¿qué hago? Claro, hay O mucha sea, expectativa también de los padres hacia los hijos. Supongo que en cada uno de sus papás será diferente, ¿no? Pero Ujú. a nivel económico, a nivel emocional, a nivel de presencia, a nivel, ¿no? Y nosotras creo que estamos atravesando también un poco eso. Nuestros papás bordean los 50, 70, 60 y 60. Sí. Y claro, mi papá está en 70, entonces claro, 60, 70 ya hay una nueva etapa de la vida que ellos están atravesando y de todas maneras viene con expectativas de cómo se van a relacionar ahora con sus hijas, sus Sí, hijos claro. adultos, ¿no? Sí, por Y esto, ¿no? supuesto. Que no les enseñaron, creo, bueno, a comunicarse, ¿no? Yo creo que nuestros padres están, pues, criados a la antigua, no hay una buena forma de comunicación, no sé, lo digo. Claro, bueno, en ¿no? mi Porque- caso... Porque Gaby sí. mirándome como, ¿qué? ¿Mi papá? No, Sí. de hecho yo me quedé pensando en lo de los géneros. Ajá.
Y yo siento que si miro atrás, como que la relación con mi papá es como si hubiera otra vida. Ujú. O sea, algo así. Yo creo que la primera parte fue como mucho de... Hay 3 partes. La primera... Es una trilogía, me encanta, me Es una encanta. trilogía de diferentes géneros. Ajá. El Star primer- Wars es esto. Pero diferentes directores. Sí, diferentes directoras. directores. De hecho, el primer género yo creo que era un anime, así como que yo lo idolatraba a mi papá y decía, oh, Tosama. Algo así. Lo idolatraba y mi papá me decía, porque mi papá es policía. Entonces, es policía y es militar y muchas veces algo que no se habla de la policía es que los policías son, en las situaciones difíciles, son carne de cañón, ¿no? ¿Cómo es eso? Pues Que son los están primeros que dispuestos se a van morirse, a... ¿no? Primera fila. Burbujitas Primera en este línea momento. es primera fila. Primera línea. Primera línea. Entonces yo como que vivía con el terror porque una vez me colé, vi una película contra el terrorismo y sabía que mi papá estaba ahí y yo entré en crisis, pero mi papá me decía, tranquila, hijita, yo soy indestructible, yo soy así, y él andaba en su Soy modo, Rambo. ¿no? Sí, Rambo, de patrullero y todo. Yo tenía 3 años y un día se estrelló en la moto y lo vi llegar todo vendado y yo se me quedó un trauma con las motos y yo lo vi. Y me di cuenta que mi papá no era indestructible, ¿no? Sí, claro. Y me traumé, ¿no? Tengo Y- una escena parecida también que lo vi llegar así todo del hospital, todo envendado. Y como, no, sí, es Sí. mortal. Y me asusté, pero yo lo adoraba, o sea, yo lo adoraba, él siempre como que validaba todo, o sea, te gusta dibujar, te doy más colores, te gusta leer, te doy más libros, todo. Luego no sé qué pasó, se le metió el chamuco a mi papá, no lo sé. y el punto es que luego hay la segunda parte de la trilogía es como un creepypasta. Creepypasta, o sea, tengo ideas, pero ¿qué es un creepypasta? ¿Es un género? Sí, claro, es como estas leyendas urbanas. Ok, ¿no? como cuento popular, leyenda popular, pero de terror, como lo del pistaco. Ajá, No, sí, ok, sí, sí, ok. pero de internet. Ok, pero de internet. ok. Como cuentos de la cripta de internet. Claro, acuerdo de la... Algo así, ¿no? Y ya la parte de ahorita, yo creo que es muy cómica, es muy cercana. Yo creo que algo que a mí me gusta mucho de mi papá es que se interesa y lee mis posts. Ok. Me he dado cuenta que sí lee Te mis conoce posts, a través de tu claro. contenido. Ve Se nuestro terapea, contenido se y terapea dice, desde, "Ay, señor". sí. Ajá. Claro, entonces sí, me ha dicho, me da mucha risa, tú eres su favorita, no le dije que se caga de risa contigo, que tú te pareces mucho a tu papá. Exponiendo a mi papá, ¿no? Hace sus comentarios. Entonces yo veo ese interés en lo que yo hago y lo valoro mucho, o sea, me escucha mucho. Es otra etapa de vida y digo, ¿quién será este? ¿No? Es otra trilogía muy diferente, o sea, es muy, muy distinta a todas las etapas. Una comedia romántica, tal vez, ¿no? Como o sea, con interés, pero sin la parte romántica, pero, o sea, la parte romántica, pero de padre a Claro, hijo, ¿no? ajá. Sí, Todos, sí, todos es los padre. vínculos pueden ser romantizables. Esa es la verdad. Todo puede ser romantizable. Todo se puede romantizar. Sí. Sí, o Nuestros sea, yo padres. fui bastante cercana con mi papá de chibolos, bueno, cuando yo era niña. Él se cayó en el parapente también, sí. Wow. O sea, creo que todos nuestros papás son accidentados. Juntos, lesionados. Sí, Ajá. sí. Hasta lo que sé, entró en una ola de viento. Su parapente hizo ¿En la Costa Verde? en la Costa Verde, sí, se quedó Qué mala ahí suerte. colgado. Y justo por ahí pasaba un heladero y el heladero, no sé si agarró el parapente o lo agarró a él, pero casi que no la cuenta. Me imagino correteándolo con la carretilla, ¿no? De Donofrio. ahí. Sí, entonces, claro, él tiene 5 centímetros menos entre un pie y otro y tiene clavos en casi todas las uniones del cuerpo. Entonces, no puede estar en Lima ni en climas húmedos porque en invierno, o sea, ahorita estaría... ¿Se le oxidan los clavitos? Sí, Es que así qué fuerte. endurece le y duele muchísimo. mucho. Entonces, él vive en el Caribe. Me Ahorita está en encanta. Brasil. Qué encanta. conveniente. Yo sí, Qué me conveniente. Sí, Yo sí. sí quiero ser. O sea, una parte. El final de la historia. Sí, Yo por sí favor. quiero el Caribe. Sí. Claro. Bueno, sí, los papás, ¿no? Una presencia, de hecho, súper importante en nuestras vidas. Yo como en algún momento lo dije, siento que mi papá, como no tengo muchos recuerdos de mi relación al inicio, él era la imagen de autoridad, no sé si les ha pasado a ustedes, pero emocionalmente... Y creo que lo hablamos hace poco, como que yo sentí un abandono emocional. A pesar de que, claro, una está a veces ahí con sus herramientas, ¿no? Porque creo que él siempre ha estado para
escuchar lo que tengo para decir y dar su opinión, ¿no? Como a veces Para tener pedida, la a veces última palabra. a veces no pedida, entonces está ahí como para decir, y esa es su manera de acompañar, ¿no? A veces yo necesitaría otras cosas, ¿no? Como, no sé, como emocionalmente que no me abandone mucho, ¿no? Siempre también, no sé si es un clásico boomer, ha sido... mucho ponía la presencia de mi mamá también, ¿no? Como que estábamos hablando y ya, bueno, ¿tú qué tienes para decir, no? Como si mi mamá fuera su... no sé, Su asistente. Su asistente, su escudo, su representante. Entonces también hay algo de eso ahí en nuestra relación que bueno, ha demorado en crecer de todas maneras, ¿no? Como cambia. Y bueno, también cambia todo el tiempo. ¿Qué pasará en la segunda temporada? No sé. Véalo, conéctese. Claro, y por ejemplo, a mí también me pasa eso con mi papá, ¿no? Muchas veces ha sido bien difícil como hablar con él, de hecho en la etapa de las creepypastas, ¿no? Yo conocí como creo que el lado más oscuro de mi papá, entre su lado más oscuro y que mi mamá también me decía muchas cosas y me pintaba un panorama, y yo conforme fui creciendo, o sea, obviamente mi papá no es santo en mi devoción, pero me daba cuenta que no había sido una cuestión solamente de un lado, ¿no? Sino que había sido como muy de dos, que es un tema de pareja, o sea, ya yo vi las cosas ya como, ya estando en una relación y todo, y dije, oye, hay cosas que yo, o sea, recuerdo de mi mamá y digo, también yo nunca las haría, Claro, ¿no? Entonces, claro. ¿qué tanto fue? No fue solo de un lado, ¿no? Y sí, en esa etapa oscura como que mi papá sí hizo muchas cosas como por reparar. Y eso yo lo valoro mucho porque no se trata solamente de pedir disculpas, sino también de qué haces tú al respecto, ¿no? Y creo que la última disculpa, que años pidiéndome disculpas, ¿no? Y en sus actos también. Y la última disculpa que me pidió fue en mi boda. Y recuerdo que yo le dije a mi papá, ya. Hoy es mi boda. No te vas a robar ese día con tus disculpas. Aparte de eso, lo dijo como mucho cariño, como parte de sus palabras, pero también era como que... En el micrófono o sea, delante de todos, ¿no? no, felizmente que no. ¿Te imaginas? De hecho, se copió las palabras de Max en su discurso. Pero era como muy, yo le dije, ya, o sea, ya, yo vi tus disculpas, yo vi tu reparación, yo ya lo dejé atrás, ¿no? Y siento que eso ahí fue como que él como que ya lo entendió y empezamos a crear como nuevas dinámicas, ¿no? Intentamos siempre tener nuestro desayuno donde estemos únicamente los dos, sin Max, sin mi hermano, sin su esposa, para poder como alimentar ese vínculo, ¿no? Cuidarlo y así. Claro, yo con mi papá tenemos una relación muy chévere, nos bromeamos entre los dos, jugamos y he aprendido recién ya en la adultez a poder tener una mejor relación con él, porque mi relación en un inicio era muy lejana, pues él no estaba presente y ahora Emilia es... Wow, o sea, a Emilia es como si me viera a mí, o sea, siempre me dice constantemente, ella es igualita a ti. Y por ende, igualita a mí. la consiente un montón, la consiente, le da muchas cosas, entonces es un gran abuelo. Es un gran abuelo, es un gran abuelo y también Un gran abuelo. como papá, eso sí, es muy cambiante. Yo no sé si él de repente es bipolar. Como la hija. No sé, sí, de verdad. Coincidieron las palabras. Porque Telepecino. Telepecino también, es telepecino. Porque es muy cambiante. Si primero está así, sí, vamos, hay que salir. Y después, no, sabes que no tengo plata. ¿No? Ilusiona nomás, hay que ilusiona salir. que... Y está lloviendo. Y nosotros Mi casa como- que está con hueco. No hay. Mucho, sí. Pero en la familia también es muy, es que es tan gracioso ese señor, de verdad. Se pone a hablar, te siente a hablar sus anécdotas y las caras, los gestos que haces. Es Bueno, es que todo también un- es parte de su trabajo, ¿no? Sí, claro. Lo ha Yo lo interiorizado. admiro un montón. Sí, justo Job está haciendo una obra que se llama El hazme reír. Ajá. Y en ella representa al hijo de un comediante, un cómico ambulante. Ajá. Entonces Te representa. me pasó la voz para que yo le dé Para información. estudiarte.
Estudio de Múdate caso. en mi casa un mes, te voy a analizar. Y Cherry para Hop. Sí. Cherry para Le Hop. doy Vayan a verlo. desayunos a Emilia. Y me dijo, bueno, y lo vi, y una de las cosas que yo hacía, que recuerdo con mi papá, es que yo repetía todos sus chistes. Como yo ya me lo sabía, yo me sentaba y repetía y repetía, y mi papá se acercaba y me decía como, hija, no puedes estar haciendo eso, me friegas todos los chistes, porque yo y él decía la premisa y yo lanzaba el punch. Hija, no te robes mi repertorio, ¿no? No, en el show en vivo. Me estás arruinando el timing. Después ya me empezó y me sentí muy orgullosa de que me empezó a llamar para trabajar con él, y hubo una vez Para en la que digas los remates, pues no, ya entré yo Sus propios cancheraza, ya mis propios chistes, y mi papá como me ha visto haciendo comedia, o sea, me ha dicho, estoy orgulloso de ti. Yo creo que es algo que yo también he como cultivado mucho de la relación con mi papá. A mí me encantaría que mi relación con mi papá fuera más directa, pero yo siento que desde su cosmovisión familiar, de lo que es la familia, como él tiene esto que es, estoy bien con su mamá, estoy bien con todos. No estoy bien con su mamá. Jódanse. No, como que a mí que me no. pasa igual. Un clásico. ¿No? Que me pasa un poco igual, ¿no? Yo creo que mucho tiempo la relación con mi papá ha dependido del matrimonio, ¿no? Porque no sé cómo será, bueno, sí sé cómo ha sido antes, pero algo que yo intento dentro de mi composición familiar es que la relación y la vida familiar tengan espacios diferentes, ¿no? Entonces, porque es una decisión, uno, tener familia, y dos, como construirla, ¿no? Obviamente, si el matrimonio pasa por circunstancias y dificultades y no se gestiona, es evidente que eso va como empapar a los hijos y a las hijas. Entonces, hasta el día de hoy como que le digo un poco cuando nos estamos sentados en la mesa y mi papá hace un comentario y mi mamá como no sé, una patadita por debajo, le digo, por favor, no trates de controlar esta relación. O sea, ya bueno, si tenemos que ahí tener nuestras diferencias hay que asumirlas, ¿no? Pero, o sea, claro, yo tengo una relación con mis papás. Mis papás son un ente, ¿no? Como me encantaría tener algo así como los desayunos, pero no sé. Tal vez le tenemos miedo porque realmente somos súper diferentes, ¿no? Él es más clásico, por decirlo de una manera, o sea, tiene como un pensamiento un poco más retrógrada que igual cuestiona, pero yo soy bastante firme con mis ideales, entonces ahí chocamos y creo que todavía no estamos en ese momento en el que nos validamos igual, ¿no? Nos validamos por nuestra historia. Que eso de los desayunos es muy reciente. Y es algo que yo me aferré a como que a tener porque... Pero es un ritual hermoso. Ajá, como... porque realmente me importaba mucho la relación con mi papá, o sea, y entonces era como que, no, yo tengo que hacer algo como que al respeto. Y al inicio fue raro, porque... ¿Cómo? Sí, porque durante muchos años, lamentablemente, eso es algo de lo que sí me arrepiento, pero entiendo que no estaba tampoco en mi control. Yo fui el perro de pelea de mi mamá. O sea, literal, yo era el Pokémon de... yo te elijo, ve y pelea, aplica embestida con tu papá, ¿no? Y ahí va yo, Entonces era como que... Y yo tenía muchos conceptos, yo no tenía ese pensamiento crítico desarrollado como para saber qué cosa estaba haciendo. Entonces, la única forma que encontraba de vincularme con él era desde la pelea. Entonces, y la primera vez que tuvimos nuestro desayuno, que creo que fue hace 1 año, 2 años, o sea, es muy reciente, los dos estábamos así. Claro, es como... Como Claro. ¿De qué hablamos? Claro. ¿Quién va a pagar esto? Es un Si buen esto punto. sale mal, ¿quién paga? Las Sí. consecuencias los dos, emocionales. Claro. Sí, y recuerdo que sí, yo tenía cosas pendientes por hablar con él, y algo que a mí me ayudó mucho fue Max, porque para él y hasta culturalmente también en México es mucho que se le da prioridad a la familia. Entonces a él se le hacía súper raro cuando empezó a vivir conmigo que yo no me comunicaba con mis papás, solamente con mis amigos. Y él dejaba de lado a sus amigos. Esa es otra historia. Entonces él me decía, ¿por qué no los has llamado? O sea, ¿por qué no les has hablado? O sea, y en automático nos casamos, y para él mi familia es como también, está como muy arriba, como muy, muy prioridad, y le encanta a mi papá y mi hermano. Entonces me decía como, él fue la idea de los desayunos, y yo tenía temas pendientes con mi papá y me decía, trata de no hablar de eso ahorita. O sea, disfruta estar con tu papá, hablen de otras cosas, o sea...
Y así, ¿no? Y él me empujaba y a veces en esa primera desayuno yo estaba... Y mi papá está así de... Como que ahora ¿Por qué? me va a salir. Claro, y Qué raro ahí, es y ahí fue esto. como que de la nada me dijo, ay, tus amigos se fueron a vivir a Manchester, ¿no? Y yo, ah, sí. Y empezamos a hablar de eso. Y fue como un tema súper random. Mis amigos de Manchester, ¿no? Así de... ¿Qué fue? Algo bueno hicimos. Algo buenísimo, sí. Y ya para la segunda ya estaba un poco más abajo porque solo hubo chisme. Ya para la tercera, hija, ¿no sabes que me eligieron el presidente Claro. del club deportivo de la cancha tal? Entonces ya ahí como que Claro. me costó bastante, la verdad. ¿Y cuál es la dinámica cuando sí tienen que hablar de temas Porchis. porchis? ¿O Eso no es desayuno. No, eso ya es cena. Sí. Almuerzo, Cena. Almuerzo. Pero me gusta que no esté, o sea, como... Claro, yo no tengo esa dinámica con mi papá. Siempre terminamos hablando de algún tema picante. Sí, obviamente como yo le digo, a veces doy este ejemplo también a algunos de mis pacientes y todo vínculo es de dos. O sea, yo no hubiese podido hacer esto si no hubiese tenido la apertura yo de hacerlo y que mi papá también ponga de su parte. Porque, por ejemplo, lo he intentado con mi mamá y una vez le dije, te perdono. Y mi mamá me dijo, ¿qué tienes, estúpida? Pues yo no te pedí perdón. No, y aparte como perdonar de qué, yo te debería perdonar a ti, el clásico, ¿no? claro. Entonces era como Yo que- te parí. Sí, no pone de su parte. Entonces, o yo le dijera, vamos a tener un desayuno y diría, porque tú quieres. No, entonces es como que no todo el mundo se presta para eso. Claro. ¿no? Sí, bueno, yo estoy intentando recuperar lo que teníamos antes. O sea, de hecho, o sea, es que sí lo extraño. O sea, extraño un montón No. llamarlo y contarle cualquier cosa. Pero esto viene porque pues el año pasado casi se me muere el señor. Este año también. ¿No? Pero entonces, sí. Tiene problemas del corazón, estaba con problemas en las articulaciones. No sé, no entiendo. Pero la cosa es que de repente yo sabía que no estaba bien, no sabía que estaba tan mal. Y de repente mi mamá un día me llama, o sea, no me llama, llego a la casa y era de noche y mi mamá me dice, ¿tenemos a tu papá? Sí, le digo, pero no le puedo contestar, yo lo llamaré en estos días. Bueno, yo hablé con él, me ha llamado para despedirse. ¿Qué hablas? Sí, y yo también dije, ¿qué? O sea, ¿qué fue, no? Claro. Y al día siguiente yo tenía una sesión de fotos. Entonces dije, no me voy a preocupar de esto ahorita. Si voy a llorar después. Tengo que salir bonita en estas fotos, ¿no? Entonces me fui a la sesión, igual conversando con los chicos. Le decía, bueno, de repente voy a tener que ir a Brasil, ¿no? Ay, qué chévere, amiga. No, es que mi papá parece que se está yendo. ¿Qué? ¿Cómo? No. Después hablé con mi papá. Ya en la noche, ay, hijita, ¿cómo estás? Y él estaba como si nada. Ala. Ya. Y después cuando termina la llamada le digo a mi mamá, yo no sentí que se había despedido. Y mi mamá me dijo, ay, pero es que tú sabes cómo es tu papá de exagerado. Y yo le dije a mi mamá, ¿qué? O sea, Ahí sale lo de Scary Movie cuando ves al tipo con cuchillo y le quitas la mano. sí, o sea, le dije a mi mamá como que, oye, ¿tú estás loca? Le dije, o sea, ¿te has dado cuenta de lo que has hecho? O sea, ¿cómo me vas a dar una noticia así? La exagerada eres tú, o sea, ¿qué fue, no? Pero después, eso fue como que ya para el domingo, sábado, domingo, el lunes que estaba camino al trabajo, pensé, me dio mi paranoia y dije, ¿y qué pasa si es que de repente mi papá no ha podido despedirse porque es algo fuerte y mi mamá se está tirando el pato a ella, ¿no? Y, Claro. y si se está muriendo, ¿no? Entonces me quedé así como que pensando, dije, bueno, voy a tener que ir, pues, ¿no? No se murió. Está bien. Está ¿No? bien. Pero igual hace un par de meses también le picó una avispa brasilera. Ah, Sí, no. bailando lambada se apareció. y sí, o sea, en menos de 20 minutos lo tuvieron que llevar a emergencias y después de 7 horas recién Claro. podía mover un dedo, ¿no? Ah, él vive al límite. Sí, a él le encanta, le fascina. No, es más, se fue a Brasil en moto desde Lima. ¡Guau! Sí, le di bolsas para cuando lleva, para que se las ponga como medias, ¿no? Comportamientos y sus bolsas. Con su bolsa de plaza, vean los pies. Sí, y me iba Wow. llamando día a día de, hija, ya estoy en tal ciudad, ya estoy en tal ciudad. Y justo cuando Ala, llegó qué el día de mi locas. cumpleaños y me dijo, hija, pásame mi plata. Y yo, papá, es mi cumpleaños. Ay, hija, feliz cumpleaños. Pásame mi plata. Me pasas la foto cuando ya esté ok. ¿no? Este año también se olvidó mi cumpleaños. Nunca se acuerda ni siquiera de su cumpleaños. Así que. Ala. Sí. No es personal. No es No, no es personal. personal, claro. Entonces, mi papá me llama, ¿no? Entonces yo
hola, ¿no? ¿Qué tal? ¿No? Y un rato ahí, ¿no? Y de la nada mi papá me dice, oye, tu mamá creo que se ha vuelto loca, me dice. Me ha mandado un mensaje, ya se despertó la princesa. Yo creo que le quiero escribir a su flaco. Y digo, papá, es que es mi cumpleaños. ¡Hija, no te puedo creer! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Feliz cumpleaños! No hay qué planes, nada. ¿Y qué planes? Claro, pero por ejemplo el otro día fue cumpleaños de su hijo el menor. Tengo un hermano que ahorita debe tener 8 años, que él ha visto cuando era muy chiquito, y ahí hay unos temas. O sea, hemos recibido fotos de él después de como 4 o 5 años. El niño tiene mi cara. Entonces me apareció un recuerdo de que yo puse en Facebook, oye, amigos, quiero contarles que hoy nació mi hermano. Y estaba a punto de decirle a mi papá, papá, hoy es cumpleaños de Amaru. Pero después dije, ¿para qué le voy a joder el día? ¿No? Si él ni siquiera se acuerda. Como que esté feliz, que haga lo suyo. Pero después al día siguiente me sentí mal porque dije, ¿pero quién soy yo para decidirlo? ¿No? Igual no le dije, ¿no? Porque ya pasó. Pero, o sea, yo imagino que hubiera sido un dramón porque él está solo, no puede verlo. El niño vive en Suiza, ¿no? Entonces... ¿Se llama Amaru? Sí, Amaru Oriol. Ah, Sí. me Amaru gusta. Orioli. Oriol. Oriol. Sí, se iba a llamar... Se iba a llamar Amaru Inti. Y cuando nos dijo la mamá que se llamara Amaru Inti, mi papá y yo nos miramos y nos cagamos de risa y le dijimos, tú no quieres que ese niño nunca venga a Perú, ¿no? O sea, ¿tú no sabes el bullying que le van a hacer por tener Ay, me ese parece nombre? lindo. Es Amaru lindo el Inti. nombre. Amaru Inti. Es lindo, por supuesto. Aparte Pero los niños se hacen llama- bullying por cualquier cosa. Sí. Sí. Amaru Oriol. Creo que es serpiente dorada. Ah. Sí. Tiene mi cara, es hermoso. Y una vez dijiste una frase ahora que yo siempre me quedé en mi mente cuando dijiste, ¿cómo habrán hecho nuestros padres? O sea, antes, cuando no se hablaba de esto de la comunicación asertiva, de la inteligencia emocional, de la empatía, ¿no? Y yo digo, oye, ¿verdad? ¿No? Porque muchas veces yo he tenido conversaciones así con mi papá. Mi papá me dice, ya, Gabriela, no andes diciendo que te sientes mal, que te estás deprimiendo. Encima tú eres psicóloga. Y yo así, ¿eso qué tiene que ver, papá? ¿No? Y más me molesta también. Yo le explico, no. Todo Es lo que me que- ha costado tu carrera. Hay un pensamiento, y mira, a mí no me parece coincidencia que yo hablo con varias amigas y el tema del alcoholismo está muy presente en la generación de nuestros padres. Tal vez ahora, Confirmo. no sé, ahora de repente en nuestra generación otras cosas, ¿no? Otros vicios, pero... Otras drogas. Exacto, pero siento que en la generación de nuestros padres, cada quien ha encontrado su manera de atravesar sus emociones sin explorarlas necesariamente. O mi papá en ese sentido sí es muy absolutista, ¿no? Como, bueno, yo soy así, ¿no? Clásico de narcisista, pero él no considero que él sea narcisista, pero como que a veces me dice, bueno, hija, yo soy así, ya es muy tarde para cambiar, ese es el que soy, y es como, a mí me da pena, ¿no? Me da pena porque es como cuando tú puedes ver lo que alguien necesita, que claro, yo creo que siempre todos y todas necesitamos un poco de amor, empatía, comprensión, pero también ves los yugos de las personas, ¿no? Como Claro, que teniendo esa las cadena herramientas que no la están... puedan agarrar. Exacto, ¿no? Como que es eso que estás arrastrando ya todo el tiempo. Y yo lo que siento con mi papá es que sí, él ha tenido una vida bastante poco privilegiada, ha sufrido un montón, porque creo que a veces la cadena del sufrimiento y del dolor pasa de generación en generación. Como que yo he entendido que él nos ha dado lo mejor que ha podido, ¿no? Como lo que aprendió. De hecho, también igual su vida estuvo muy marcada de lo que yo pienso es la paternidad por los roles de género, ¿no? Entonces, como que la crianza a la madre, el padre a trabajar. Porque en ese sentido, como mi papá, y es algo que yo tengo, ¿no? Como él me enseñó o sea, si tú quieres ganar bien, quieres vivir una buena vida, tienes que ser tu propia jefa. Entonces él se inventó un negocio y siempre lo he visto chambear, y en ese sentido creo que compensó mucho tiempo su ausencia emocional, porque no es que no estuviera, estaba, pero no sé, como no había, creo que un interés por ahí, o tal vez sí, pero no sé, de repente no traducido en mis formas, ¿no? Interés yo creo que sí hay, pero como claro, no es un padre que tú vengas y digas, ok, estuvo todo el tiempo presente, como que Claro. se involucraba en la crianza. Creo que había mucho... bueno, tu mamá que los crió así, mucha culpa hacia mi mamá de ella los hizo así.
Y yo sí crecí mucho con esto, ¿no? Con sentirme mal con quien era, ¿no? Como de repente en los ojos de mi papá era muy floja, tenía que ser la mejor ama de casa, porque él tiene esas estructuras muy patriarcales de las mujeres acá, los hombres acá, ¿no? Y yo no era eso. Entonces, en ese sentido, sí había mucha, no sé, como mucho cuestionamiento, mucha duda de mi valor, ¿no? Yo creo que de ahí esa es una idea que él tal vez no quiso hacerlo, pero me reforzó. Y luego yo salgo y observo a mi familia, ¿no? Mis hermanos, y los tres, o sea, realmente somos buenas personas, nos va muy bien. Entonces yo digo, en verdad éramos, porque a veces una cuando es niña lo piensa y dice, era tan mal ahí, o sea, estaba mal, ¿no? Todo lo que hacía estaba mal, mi papá nunca estaba conforme, pero ya luego me doy cuenta que eso tenía mucho que ver más con él, ¿no? Y su inconformidad, Sus su expectativas. frustración de la vida, ¿no? De lo que él quería hacer, a dónde quería llegar y bueno, como que tal vez sus propias expectativas Su proyección, claro. de vida, ¿no? Claro, y por ejemplo, ahorita me puse los lentes. Nadie lo notó. Porque dijiste cosas importantes, ¿no? Por ejemplo, este tema del alcoholismo, hay estudios, y bueno, yo he leído estudios donde el alcoholismo, el alcohol va muy ligado a temas de depresión, ¿no? Entonces es algo que la gente con depresión tiende a pegarse más rápido con el alcohol, Por a supuesto. pegarse en el sentido de las adicciones, por ejemplo, ¿no? Y al mismo tiempo, es claro, muchas veces cuando se habla de los padres, se habla de esto del abandono emocional. Y claro que hubo un abandono emocional, pero ¿cómo no va a haber ese abandono emocional si lo que se le dice al padre, que su forma de dar afecto y su forma de involucrarse con su familia es a través del trabajo y de la parte económica, ¿no? O sea, no es como quitarle responsabilidad de que sí, el abandono emocional sí existió, pero al mismo tiempo, ¿qué pasa cuando eso es lo que te dicen que es lo que está bien y que es lo normal y tú estás brindando todo tu esfuerzo o tu afecto hacia tu familia a través del proveer? Claro, si yo evalúo mi historia y voy a mis abuelos, por ejemplo, mi abuelo fue electricista, ¿no? Y mi abuela era costurera, migrantes ambos, ¿no? Y mi papá estudió en un colegio nacional, tuvo una vida, bueno, tranquila, y luego él construyó su propia empresa, ¿no? Yo en algún momento tuve chofer, o sea, estaba en un buen colegio, entonces él me daba su afecto a través del dinero, o sea, del dinero. No tanto así como Cubría tus necesidades. sino como que para él eso era ser un buen Bueno, más padre. que Y creo básicas. que mucho tiempo también, más que reclamármelo, me decía, oye, o sea, yo te di esto, y es como, ya, pero yo no te lo pedí. Me hubieras preguntado, claro, ¿no? Como me hubieras preguntado qué necesitaba yo y te hubiera respondido. Pero Amor. luego igual agradezco, ¿no? Agradezco, con más distancia de la circunstancia, agradezco obviamente porque pudo no haberme dado nada también. Claro. No hubiera sido responsable, por supuesto, porque yo no pedí venir al mundo, pero bueno, agradezco, pero también me hubiera encantado que fuera más feliz. Porque él siendo más feliz nos hubiera permitido transitar una infancia y una adolescencia más feliz. Yo por eso creo que eso es lo más importante, ¿no? Que él pudiera como entender qué necesitaba, qué le pasaba. También tiene un diagnóstico, ¿no? Que ya luego aparece, pero claro, hay como toda una obstaculización de ver lo importante que es la salud mental, que ahora creo que es más consciente, pero todavía le cuesta, ¿no? Ver lo importante que es la medicación, lo importante que es saber, ¿no? Que las cosas no solo son porque son y uno tiene que ser fuerte, uno tiene que ser valiente. No, uno tiene que Claro, aceptarse pero- débil también, claro. dejarse ser. Claro, pero ellos, yo entiendo que, pues como están criados a la antigua, es muy difícil para ellos poder visualizar lo que para nosotros es obvio, que ahora se ve mucho más en la salud mental. Y antes, o sea, yo veo a mi papá como intenta entenderme, pero le es difícil porque es increíble Claro. para él No tiene las herramientas y tanta que información. te duela a la mano. cabeza por estrés. O sea, es como que no, te duele la cabeza porque estás mal, te pasa algo, o te duele la rodilla, o sientes algo. Entonces, eso creo que es lo que viven ellos, ¿no? Y nos toca a nosotros De como hecho- hijos entenderlos, ¿no? Claro. ¿No? ¿Hasta qué punto? Y entender no es justificar. Claro. ¿No? Ujú. O sea, lo que pasó,
pero ¿no? Entre en qué tú y contexto yo. se encuentra. Claro, y también es muy injusto, de hecho es una frase también que no se puede juzgar el pasado con la sabiduría del presente, ¿no? O sea, es un privilegio también el tener acceso a tanta información, o sea, ahorita estamos saturados de información, y yo lo veía en mi papá, felizmente que mi papá aprende rápido, pero cuando terminé mi primera relación, 8 años, ya hemos hablado ya. Den like, suscriban, comenten. Yo le decía a mi papá, y le estoy contando todo mi rollo. Y me dice, ya, hijita, toma 100 soles. Y yo, ya, gracias. Y lo pongo ahí, ¿no? Y le sigo contando. Me ofende, y me dice, pero ya, gracias. cálmate. Gabriela, yo te di 100 soles. Cómprate 200, algo. 200. Y yo así de, Pensaba que claro, con y yo eso... ¿qué? Sí, ya. O sea, como que ya lo dejé. Y le seguía hablando. Y mi papá, Gabriela, ¿qué? Que ya, 100 más. Y me dice, toma otros 100 soles. Pero cállate, ¿no? Ya. Y yo así de, no quiero eso. Y entonces Quiero un abrazo. Entonces, ¿qué quieres? Y sí le dije, y mi papá, entonces, ¿qué? Te estoy dando 200 soles, ¿no? Y era como que quiero un abrazo. Y mi papá, ya. Devuélveme. Sí. Que no, muy difícil 200 para- soles, un abrazo. Claro. Es muy difícil para ellos demostrar su afecto siendo hombres, porque también recordemos que a los hombres los han criado antes como tú no, tú macho, no, de a las mujercitas. Eso es criado a la antigua, pues, ¿no? claro, ser criado. Pero, y ahí yo vengo, Sí, ¿no? claro. Como Tú que yo no, tú vengo. macho. Yo vengo y digo, también es responsabilidad en algún punto, porque yo, o sea, entiendo todo lo que dices, pero acá mi mente... renegando yo, también en algún punto es responsabilidad de cada uno, seas hombre o mujer, de visualizar cuánto daño te hacen tus propias estructuras, ¿no? O sea, este pensamiento... autocrítica. Claro. Exacto, la autocrítica, que me parece que, claro, ahora tenemos más información, pero toca, ¿no? O sea, para mí nunca es tarde. Yo a veces creo que el pensamiento que ellos cosechan y siembran es ya estoy muy viejo para, muy Sí, viejo eso para sí. cambiar. Y Sí. como yo, o sea, no creo. O sea, entiendo que sea Es más que es el complejo. pensamiento de la Acá, el amor antigua. psicólogo. Como otra vez. una disposición al cambio, una apertura, una habilitación a ser, no sé, más feliz. O sea, Bueno, no me hay algo importa. que se llama la neuroplasticidad. Muy bien. Que eso quiere decir que las neuronas, Sean neuroplásticos. cuanto más jóvenes son, más Claro. flexibles son para adaptarte a nuevos patrones y esquemas y todo lo demás. Pero eso no quita, Claro. gente, no se estén justificando, estoy ahí, no se estén justificando, padres, por favor. O sea, también hay que tener un poco de pensamiento crítico. Claro. Y si no, pues háganse consecuentes, sean coherentes con las consecuencias. ¿Por qué mi hijo no me cuenta sus cosas? ¿Por qué mi hija no me tiene confianza? Pero hijita, ¿por qué no me habías dicho antes esto? Pues, ¿Por qué ¿cómo no? me voy a comunicar contigo? Claro. Si tú me quieres encajar en algo que no va conmigo, que no me siento cómoda, pues cómo, ¿no? O sea, también tienen que ponerse a pensar en eso, ¿no? O sea, es comprender más no justificar. Sí, y la responsabilidad de lo que es paternar, ¿no? O sea, yo hablo mucho de eso y hablo mucho de eso con mi papá. Ya le estoy bajando un poco porque tampoco quiero que el hombre viva pensando en que está haciendo todo mal. Porque en verdad no. Él ha cambiado bastante. Él es una persona que valida mucho más, a pesar de que de repente no entiende muy, muy bien qué es la validación, pero lo hace y eso está increíble para mí. No te entiendo, pero te valido. A mí me sirve, no te preocupes, Sí. papá. ¿No? Entonces siento que es importante como más que hacerse flexible, como que realmente hacerse la pregunta en algún momento, ¿qué es paternar con responsabilidad, no? ¿Lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal? Porque por un lado hay un intento de paternar desde el autoritarismo a veces, ¿no? Desde imponer una idea, que también a veces sucede y a veces en algún tiempo de nuestras vidas es paternar. O sea, los papás nos dan las guías, ¿no? Pero para mí es inverosímil que se paterne desde ese lado y toda la otra necesidad de la Claro. responsabilidad afectiva, ¿no? Lo que una necesita. Porque yo, hoy por hoy, todavía cuando me hago chiquita frente al mundo, necesito a mis papás y a mi mamá, y a mi mamá, más a mi mamá, ¿no? A pesar de que igual también ocurren sus conflictos, como hay algo en mí, en mi cuerpo, a pesar de ser una mujer de casi 35 años, como que dice, necesito a mi mami, ¿no? Ajá. Entonces, sería hermoso que, así como yo a veces, como trato dentro de toda mi locura, honrar ese vínculo, que ellos también se hagan esas preguntas, ¿no? Como...
Y de repente se las hacen, no lo sé, no puedo Claro. decir que no se las hagan porque eso, o sea, sé que hemos mejorado a lo largo del tiempo, Quizás ¿no? no ven el camino, Sí. ¿no? Y hay que mostrárselo también. Mi papá es tan rebelde que él nunca puso ni un sol por mí. ¿No? Por ejemplo, no. Mi abuela dice, tu papá siempre ha sido muy desordenado. Esa es su forma de justificarlo. Pero en realidad, ¿Tu abuela, la mamá de tu papá? No, Ah, mi ya. bisabuela, la abuela de mi mamá. Ah, ok. Ahora se le llama Este, desordenado. Sí, desordenado, dice. Bueno, o sea, mi papá se sacó la mierda cuando yo tenía 6 años. Entonces, si puso plata antes, no me acuerdo. Claro. ¿No? Pero de ahí en adelante fueron 3 años de rehabilitación. Me acuerdo que mi mamá cubrió todo. Es más, o sea, mi papá tiene seguro, si estuviera en Perú, por mi mamá. O sea, Claro. porque a pesar del divorcio, igual como que se lo dejó. No sé, una cláusula ahí media rara, no sé cómo funcionan estas cosas. Ajá. Pero sí recuerdo mucho Gaby, pídele a tu papá para que te compre, no sé, el libro de inglés. Pero mamá, mi papá no trabaja, ¿cómo le voy a pedir? Bueno, entonces te quedas sin libro, ¿no? No. Nunca caía al chantaje de. Pero nunca de le pediste pedirle. tampoco. No, porque en verdad mi papá nunca ha trabajado. O sea, mi papá es 1000 oficios: mecánico, electricista, pintor, o sea, sabe hacer un montón de esas cosas. Y yo siempre lo veía, que lo poco que hacía era para vivir. O sea, mi papá por mucho tiempo tenía un cuarto en una mecánica. O sea, mi papá cuidaba el lugar, ¿no? Cuidaba a los perros y si entraba en un carro lo reparaba. O sea, mi papá nunca tuvo ni siquiera un espacio donde él pueda alquilarlo él solo como para decirle, oye, Claro. dame para un lápiz, ¿no? Claro. En cambio veía que mi mamá, o sea, sí chambeaba un montón. Entonces, bueno, mi mamá era mi billetera. Claro. ¿no? Pero por otros lados cubría un montón con todos los temas. O sea, el tiempo de mi papá es eterno para mí cuando lo necesite. No lo uso porque cada cosa que le cuento después le cuenta a todo el mundo. Es más, hemos descubierto que mi papá manda un solo audio y lo reenvía. Hace hilos de Reddit con tus historias. Sí, ¿no? sería capaz si es que pudiera. Porque sí, el otro día nos llegó mi mamá el mismo audio donde nos decía huevón. O sea, a un amigo le contó algo y le dio pereza contárselo a todo el mundo otra vez y otra vez y Ajá. simplemente puso reenviar y todos sus contactos. Sí, soy. Claro. Bueno, lo cuidaste, ¿sabes? Lo cuidaste porque en verdad sí pudiste haberle pedido y él sí pudo haberse movilizado un poco más. Sí, claro. O sea, Ante yo la exigencia claro, a veces la gente se moviliza. Claro, a mí me porque obligaban, cuando Ah. yo iba ¿Sí? yo iba a su casa, recuerdo que alguna vez hemos comido plátanos maduros chancados con mantequilla y ese fue el almuerzo, ¿no? Qué rico, tengo hambre. Buenazo. Y en las noches comíamos panqueques, o sea, tampoco era Buenazo. como que se preparara tanto como para recibirme para hacer una gran comida, porque obviamente no tenía, entonces lo que había se comía ella. Después tuvo la suerte de que se metió con una mujer maravillosa que tenía un buen puesto y ella lo adoptó, ¿no? Se volvió Sugar Baby. No, sí, mi papá se volvió amo Está de bien, casa. O está sea, bien. mi papá cocina buenazo, entonces mi papá era el que cocinaba, Claro, mantenía claro. la casa. Un día nos pasábamos. Que es un cambiando trabajo todos los igual, cables, o sea, el exacto. trabajo doméstico es un trabajo no Sí, remunerado, pero que es claro. súper Se importante para encargaba gestionar de el los hogar. perros, o sea, todo. Y la señora todos los días solamente llegaba y su comida ya estaba lista, ¿no? Claro. El tema es la responsabilidad contigo, pues, ¿no? Ajá. Cómo se cumplía. A veces yo siento que hay... ¿cuántas formas hay de relacionarnos con los hijos, no? También me parece que entender lo que necesitan y poder cubrirlo, bueno, a nivel económico si no se puede, a nivel emocional, pero también, no sé, yo todavía tengo ese debate conmigo misma, ¿no? Porque yo trabajo un montón y a veces siento que, no sé, pues mi hijo me tiene menos, entonces digo, ¿qué le doy, no? ¿Dónde Claro. cubro? Porque tampoco es que, o sea, no podemos hacerlo todo, pero sí necesitamos una visión como Un poco más global. eso, de lo que tenemos que darle. El dinero no lo es todo, pero también el sostén emocional no lo es todo, porque no va a comer amor, o sí, no sé. Claro, es algo, es temprano encontrar se todo, vuelve, ¿no? todo lo que es sano es un equilibrio. Ajá. ¿No? Entonces también dar hasta donde se puede, ¿no? A mí mi mamá me explicaba mucho cuando yo decía al nivel económico, quiero eso, y me decía, ¿tú tienes plata? Porque yo no tengo. Yo le decía, mamá, pero si te puedes comprar un cigarro, ¿por qué no me puedes comprar un chupetín? No, mamá, porque no tengo. Y
Mi Wow. análisis no llegaba tanto. Sí. A mí mi mamá me enseñaba sus bolsillos vacíos y me decía, a ver tu bolsillo. Y yo le decía mi bolsillo vacío de mi mini pantalón. Y decía, uy, no tenemos. Adiós. Y nos íbamos, Claro, no existía yape, pues, Buenas porque ahora es- los hijos te dicen, pero paga con el yape. El yape Lo tiene que- límites. Lo que calla No ya lo saben, ¿no? No lo saben. Claro. Yo todavía no estoy en esa etapa, ¿no? De que me pidan cosas. Que te piden yapes. Claro, que me pidan cosas y que no se las compre. Yo creo que igual, como mi lenguaje del amor son los regalos, se lo compraría igual. Claro. Un problema, un problema. Yo igual siento que ahora, en la actualidad, en la relación que yo tengo con mi papá, es... él me entiende. Con lo del TLP le explico, ¿no? Todo. Y me dice, ya, ok, para tus medicamentos. Porque me dan en el CIS, ¿no? Pero a veces me faltaba. Entonces, ya, sí, toma, compra tú para tu medicamento. Tú estás tomando tus pastillitas, me pregunta, ¿no? Entonces, entiende ahora que el ir al psicólogo, antes pues lo tenía como, no, ir al psicólogo, no, Qué vergüenza. Y ahora lo dice él mismo, dice, quiero ir al psicólogo, quiero ir a hacerme ver, quiero que también mi mamá, mi hermano, entonces están enrumbándose ahí en el camino, yo los sigo llevando de la manito, enseñándoles. ¿Y para qué? O sea, mi papá es una persona totalmente diferente. Antes tenía vicios, por ejemplo, ahora ya no toma, no fuma, pero tampoco corre, no es deportista porque está mal de la rodilla y unas cosas. Pero siento que en la actualidad ha cambiado un montón la relación para lo que... Y algo que decías con respecto a que tú eres muy... con tus estructuras eres muy firme. Yo siento que a mí me falta más bien hablarle a mi papá y decirle como, esto no es así. A veces por miedo, igual es como... No, mejor no le digo, ¿no? Porque él dice, no, o sea, no está de acuerdo con los gays, con las lesbianas, Claro. ¿no? Pero tampoco se mete, pero es como, no, eso no, ¿no? Entonces, Eso no es del sí, demonio. eso no es de Dios, ¿no? Y él, es muy chapado a la antigua, ¿no? Y yo ya ponerme a pelear con él, o sea, elijo mis batallas y decido no pelear la batalla de la homosexualidad. De la Justo esa la- era mi pregunta. Tengo preguntas. Porque Muy a mí bien. me interesa chismear acerca de sus vidas. Porque esa parte nunca les he preguntado. ¿Qué temas? O sea, ¿ustedes consideran que estos temas sí puedo hablar con mi papá? Estos temas no. Yo puedo hablar todos. O sea, sí, o sea, es que ese No importa el resultado. Esa ha sido mi lucha. Que mis papás me conozcan como soy y me acepten a pesar de que no pensamos diferente. O sea, que pensamos diferente, ¿no? O sea, ¿Qué tal lucha? yo me he sentado a la mesa y comentarios como... Bueno, también ahí regulamos, ¿no? Comentarios como, ay, le gustan los hombres, pobrecito. Y yo le digo, pobrecito, ¿por qué? Pobrecito, ¿por qué? ¿No? Yo también Como, reniego un montón. En la casa entonces, con estas como cosas. comentarios homófobos, comentarios sexistas, comentarios. Pero más que. Antes, obviamente, era más como las garras, ¿no? Pero ahora es. Ya. Explicarle, Podemos, ¿no? como. Explícame, ¿no? ¿Por qué piensas eso? Y yo le doy mi punto de vista y ahí lo dejo. Me dejo entender como, ya sabes que yo pienso diferente. Y también le explico como la otra cara de la moneda, ¿no? Porque claro, mi familia es muy, todo es muy... no, hegemónico no es la palabra, o sea, como muy de la norma, ¿no? O sea, mamá, papá, 3 hijos, para ellos cisgénero todos, con sus familias. Entonces, como no hay como mucha variedad, ¿no? Por ejemplo, el tema, no sé si se puede decir acá, pero la marihuana, ¿no? O sea, no sé si nos van a banear. De repente póngame Burbujitas. No, el tema de la marihuana. Eso es un pavo. No tener ese prejuicio tan grande de que quien lo hace, quien lo consume, ya la vida se le fue al tacho. Y ha sido todo un proceso, tanto así que mis papás han probado conmigo, ¿no? Hemos tenido, o sea, Yo también me he fumado encanta con mis 2 papás. experimentarlo, ¿entiendes? Como poder experimentarlo para que no se construya el prejuicio. O sea, creo que yo he sido esa persona que les he ayudado como a cuestionar algunos prejuicios con los que yo también crecí, porque a mí me parece que la voz de los padres está muy presente, ¿sabes? O sea, yo me dediqué a la actuación y, o sea, tomar la decisión de ser actriz me tomó tantos años porque
porque mi papá todo el tiempo me decía, pucha, las actrices son personas que tienen mucho dinero, que tienen plata para no trabajar porque es muy difícil, o hay que ser de cierto tipo específico para tener éxito. Entonces yo crecí con ese pensamiento, o sea, y me dediqué a cuestionarlo y a cuestionárselos, pero también desde, o sea, lo hago desde el amor, lo hago porque quiero que me conozcan y quiero que me acepten, no quiero, y igual eso es un privilegio y también es una lucha porque ha sido un proceso, o sea, me he comido esa batalla para poder llegar a que seamos libres de poder hablar y de realmente expresarte quién soy y qué siento, y ya tú decides cuánto te acercas o cuánto te alejas, y felizmente ellos han decidido como acercarse, porque también pudieron decir, bueno, Araceli, no, acá no se habla, o sea, podemos seguir Claro, batallando, claro, ¿no? pudo haber En mi sido casa peor. no. Claro, en mi casa no. Y no tenemos eso. Al menos conmigo no. Con mis hermanos son un poco más, ¿no? Con mi hermano menor son un poco más, sí ponen sus límites. Pero conmigo, Ya se rindieron. Ya. como puede ser, también puede ser como ya, bueno, ya no lo hagamos nada de la chica. Acá viene con sus pañoletas verdes. Y puede ser. Pero yo estoy feliz de que haya sido así porque yo así me siento cómoda. Como que Claro. ellos sepan que mi pensamiento lo cataloguen en sus conversaciones de cama como lo cataloguen, ¿no? Pero puedo ser libre. Y Claro. no hay precio, o sea, necesito ser libre. Yo no Juan. puedo hablar de mis cosas muy personales. O sea, si tengo algún problema, no puedo hablar con mi papá. Porque sé que se va a preocupar, es capaz de agarrar su moto y regresarse a Lima. ¿no? Ok. Porque en avión no puede. ¿no? Pero cuando llegue ya se acabó el problema, ¿no? Ya se solucionó. Sí, o sea, se preocupa además, o sea, y no solamente se preocupa, sino que como le cuenta a todo el mundo, de repente me asigna un tío, ¿no? Y a los 2 días te va a llamar no sé, ya Me Tony, que es el que asigna siempre un me llama, tío. ¿no? Te va a llamar Tony porque está muy preocupado, él hace esto, él hace ¿Cómo lo otro. sabe que está preocupada? Y yo como que, pero no quiero que nadie me ayude, gracias, ¿no? Déjame aquí, ¿no? Entonces, y se queda pensando en eso y después llama a mi mamá también igual todos los días, porque como yo ya le conté y sé que me va a seguir llamando, pues ya no quiero que me llame más, entonces llama a mi mamá y entonces después viene mi mamá, que por qué no le contestas y entonces se vuelve un problema mayor. Entonces, mi papá hasta ahora no sabe por qué me divorcié, ¿no? Por ejemplo, tampoco sé si en algún momento le voy a contar la verdad. Claro. Claro. Porque, bueno, cuando le he contado temas muy fuertes, que se los he contado más adelante, ha sido como que, pero ¿por qué no me dijiste en su momento? Y yo le digo, papá, ni siquiera estás en Perú, o sea, ¿para qué te voy a contar? ¿No? O sea, no puedes hacer nada desde allá, ¿no? Claro. Entonces, eso sí, y después el resto, puedo. Ah, y tampoco decirle que tengo plata. Ok, muy bien. Porque si no me sale otro pasaje. Yo, por ejemplo, así como tú dices, mi papá y mamá también, esa parte de como mi niña interior, o sea, cuando ellos me hablan, tienen tan buenos consejos. Y mi papá me habla mucho a través de los cuentos. Ajá. Desde niña se saca su cuento psicoterapéutico, con conclusión y moraleja y aprendizaje, donde tú te identificas con algún personaje. Entonces, a mí me da como que hasta ahora me lo explica. Te voy a explicar, Gabriela, escucha bien, escucha bien. Había un bosque y yo así de ¿qué? Y ya Papá, estoy centrada ahí, tengo, ¿no? tengo 25, papá, ¿qué te pasa? Tengo 33. Lo que me hizo la psicóloga la no, última vez. 25, o sea, eso Pinta fue una lo mandala mientras te voy contando, ¿no? Sí, y Estás yo muy alterada, y pinta, yo pinta. Pero papá, escúchame, de la nada, escucha, pues hija, escucha. Había un bosque y en el bosque, y yo así. Como que ya me metí en el cuento. Y se pone a pero- ronronear, ¿no? Pero luego era como, es también esta parte que yo sé que estas nuevas información, ¿no? Mi mamá sí me inculcó mis valores progres, pero mi papá no. Entonces cuando hemos querido hablar del tema, sí, él como que se asustó y yo le dije, pero papá, o sea, incluso mi mamá sabía, yo me refería a que mi mamá me inculcó esos valores y mi Ajá. papá, Gabriela, ya cállate, cállate. Pensaba que yo le decía que me gustaba una mujer, como que por ahí va la cosa. Me dice, ya cásate, Gabriela, cásate, yo pago esa boda, cásate con Max, con quien sea. Y embarázate ¿Qué? ahorita. ¿Y yo qué? ¿Está grabado esto? ¿No? Sí, pero ya ahora como que también entiendo que por esta parte policial, No, ¿no? claro, que te claro. meten en un esquema que es súper rígido y el pensamiento, porque yo también he hecho mis prácticas en la policía, es como cabello pintado, loco. O sea, así Claro, de simple, claro. ¿no? Entonces es o blanco o negro, es súper rígido, Sí, súper claro. esquematizado. Entonces entiendo que aparte de la generación, es esta parte. Pero yo también puse mis límites. Por supuesto. ¿No? Mi papá se enteró que yo estaba en una relación con Max por la invitación a la boda.
¿no? Y mi papá lo ve y abre y dice, ¡Ah! Gabriela se va a casar, ¿con quién? ¿No? A Comax. O sea, porque yo puse mis límites porque sí era muy posesivo, muy celotípico, no sé, raro. Pensamiento Muy- machista, ¿qué? pensamiento machista. Claro. Celotípico, como Nunca había ese escuchado esa palabra. Celoso, pues. Sí, ¿no? nunca lo había celoso escuchado. patológico. Ajá. Celoso patológico. Ajá. Ya sí, queridas. Entonces, pues muchas gracias por compartir esta parte de sus vidas. No sé si quisieran cerrar quizás con algo que hayan aprendido de ustedes mismas, que hayan conocido de ustedes mismas a través de este vínculo. La paciencia. La paciencia y la aventura, sí. O sea, me acuerdo que yo me he vuelto muy temerosa con el paso de los años, más con la ansiedad, y mi papá me decía, yo no te dejé así. Yo no te inculqué con tanto miedo. ¿No? ¿Dónde está la Gabriela que se tiraba por, no sé, cualquier cosa me tiraba? También. Pero en la bicicleta, ¿no? O sea, siempre él me empujó mucho a la aventura y ahora sí lo siento muy como que esta no es la hija que yo he criado y menos con esa nariz, ¿no? Entonces yo creo que sí, más la paciencia porque nunca sé con qué va a aparecer, igual que yo. Sí, somos muy parecidos. Bueno, yo con mi papá creo que la relación es muy bonita ahora y lo que yo me llevo de él y he aprendido, creo, sí también es tener paciencia, o sea, y eso, o sea, a él se le va la paciencia también, como a mí. Pero en los momentos en los que yo he visto, momentos tensos que hemos tenido en la familia, jamás lo he visto desesperarse ni nada. Siempre perfil bajo, tranqui. Entonces creo que eso es lo que yo he aprendido de él, ¿no? Y me llevo eso de mi papá. Y los chistecitos. Y los chistecitos. Para toda la vida. Yo creo, o sea, a mí me conflictúan muchas cosas en el sentido de como que agarro un poquito de esas definiciones que tengo de la vida para armar mi equilibrio, ¿no? Por un lado, pienso que la paternidad es una... Bueno, mi corazón. Por un lado, pienso que la paternidad Diosito, es no tenía una... lo que vas a hablar. Perdóname. Sí existes. Sorry. Entonces, bueno, pienso que la paternidad es algo que se toma con mucha responsabilidad, ¿no? Porque en ese caso la paternidad, bueno, no sé, la ejerce los hombres, tiene que ser como muy responsable. Tienen que saber lo importante que su presencia o su ausencia va a generar, ¿no? Yo mucho tiempo estuve distanciada de mi padre buscando igual sanar mi origen, ¿no? Porque me pasaban cosas. Entonces, no necesariamente tienes que mantener a tu papá en tu vida si no se puede, si te hace daño. Si es que lo decides sacarlo con conciencia también. Yo lo hice, no me resultó bien y por eso intentamos otras cosas. Pero no siempre es porque familia tiene que estar, ¿no? Sí. Por supuesto. Es doloroso igual, ¿no? Porque es el origen, pero una puede sobrevivir a eso y está bien también. Creo que algo que me llevo de ese vínculo es que me reta también a todo el tiempo a yo aceptar que las cosas no son perfectas, ¿no? Que tuvimos una historia de idas y vueltas, bastante disfuncional por muchos momentos, pero lo importante es el presente, dónde estamos ahora, y como digo, felizmente este capítulo aparece cuando estamos en un espacio de estabilidad que obviamente construimos porque ambos queremos estar en la vida de la otra persona. Yo creo que él quiere estar en mi vida y ajusta lo que tiene que ajustar, y yo quiero estar en su vida e igual ajusto lo que tengo que ajustar, porque no es que yo tenga la palabra perfecta, pero Sí, claro. sé quién soy. Entonces él es como mi maestro de la empatía. De la empatía desde la mucha distancia. Entonces agradezco eso, que me siga enseñando a ser empática, incluso en un contexto donde no me identifico tanto. Claro. Eso. Bueno, yo también me llama la atención como todas decimos, ay, mi papá es muy así, muy así, que yo también soy así. Sí, no, y yo soy Sí, muchos soy. aspectos, sí soy. Sí. Sí soy. Sí, exactamente. Y igual yo me identifico en muchas cosas con mi papá. O sea, siempre me sentí como muy entendida por él. O sea, mi papá es Potterhead. O sea, es súper fan de Harry Potter. ¿Pero qué casa? El Gryffindor. Muy bien. Entonces, yo Ravenclaw. Ya. Yo también.
Ya. Esto está- Vámonos. Sacamos las varitas. Adiós. Ya. Entonces es como... Entonces sí me siento muy identificada con él y mi papá metiéndole en la cabeza a Harry Potter a mi hermano, aunque no sea de su generación, disfrazado claro. mi hermano de Harry Potter. ¿No? Pero que sea la lechuza, aunque sea. Sí, y me siento muy identificada en muchas cosas con mi papá. Me divierto mucho con él. Ahora me está enseñando a manejar. Le echa ganas, así de, hijitos, les voy a enseñar, ¿no? Y luego, ¡ya! ¡Presos! Sí, entonces, Infracción. y me siento muy agradecida con haber conocido como que tener un padre que me quiera, que me valore, que le importe lo que yo hago. Creo que eso es muy importante desde muy niña para poder saber que también merecía eso de los demás y al mismo tiempo, a pesar de haberla pasado muy mal en esa etapa de creepypasta, el hecho de ver cómo una persona tenga el interés de transformarse y de reparar hace que yo lo valore eso en cualquier persona y que le crea a la gente de que sí hay una capacidad de cambio, ¿no? Porque yo lo viví y eso es lo que me lleva. Qué lindis, qué cookies. Feliz Día del Padre. Feliz día. Y bueno, muchas gracias. Muchas Gracias. gracias, chicas. Papis floreciendo. Ahí nos vemos. Hasta otro episodio. Y no olviden like, comentan, comparten. Yeah. Adiós. Chao.